Hola a todos, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Patricia Zuluaga Arias. Soy la presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. El día de hoy vamos a estar hablando por un pequeño espacio de tiempo acerca de seguridad del paciente y farmacovigilancia, particularmente algo de la experiencia que hemos tenido en Colombia. Bueno, este es solamente mi aviso de responsabilidad. Hablemos un poco del problema y nos va a ir orientando en la necesidad del por qué hablar de esto particularmente. La OECD nos dice que a nivel mundial hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria primaria y ambulatoria. Hasta el 80% de los daños se pueden prevenir. Los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos. Los medicamentos, como sabemos, pues son la intervención terapéutica más frecuente, incluso por encima de otras intervenciones. El uso no adecuado de estos tiene riesgos muy altos. Cada eslabón de la cadena del uso puede ser una barrera de seguridad muy valiosa que debemos implementar. Y pues los pacientes tienen una confianza muy grande en el personal sanitario, toda vez que muchas veces ni siquiera preguntan cuándo vamos a realizar alguna actividad con ellos. En cuanto a la farmacovigilancia, pues esta ciencia y estas actividades surgen por el aumento del consumo de medicamentos, también por el establecimiento de requisitos regulatorios. Hay un aumento en la credibilidad de las agencias regulatorias y es importante realizar el reporte de eventos raros con una incidencia baja. La OMS define la farmacovigilancia, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, como la ciencia de actividades relativas a 4 actividades que son lo más importante de esta definición para mí: la detección, la evaluación, la comprensión y la prevención de dos cosas importantes: los efectos adversos de los medicamentos, que conocemos como reacciones adversas, o cualquier otro problema relacionado con ellos. Esto solamente para recordar un poco cómo se desarrolló la farmacovigilancia. Empezamos más o menos en los años 60, aunque inclusive mucho antes se reportaban casos, cosas particulares, situaciones muy puntuales. Luego hemos pasado a ir desarrollando un poco más la forma en la que se estudiaban los eventos adversos con estudios observacionales. Hacia los años 90 hablamos más ya del auge de los estudios clínicos, que ha sido un desarrollo muy importante. Y en la actualidad estamos hablando de análisis de Big Data, cantidad de datos que tenemos y cómo podemos evaluarlos de una forma mucho más eficiente. Y como también estamos hablando de seguridad del paciente, pues es importante traer esta definición muy importante, y es que la seguridad del paciente se define como la ausencia de daños prevenibles en los pacientes y la reducción hasta un mínimo aceptable del riesgo de causarles innecesariamente daños al atenderlos. Entonces, para cada objetivo se definirá cuánto es un mínimo aceptable. Ojalá el mínimo aceptable siempre pudiera ser cero, pero sabemos que en muchas ocasiones el riesgo no se puede dejar en cero, pero sí se debe trabajar para evitar los daños que son prevenibles. Otras definiciones y conceptos de farmacovigilancia, solamente pues para traerlos, que nos han ido mostrando la evolución de la farmacovigilancia en su definición y en sus actividades. Antes hablábamos únicamente de notificación, registro y evaluación sistemática, pero no íbamos mucho más allá. Ahora pues ya empezamos a hablar de la evaluación de riesgos y los beneficios de los medicamentos, pero también es importante ver qué vamos a hacer con esos riesgos, que es a lo que nos ha ido llevando un poco la farmacovigilancia ahora y se ha ido uniendo con la seguridad del paciente. Las definiciones de farmacovigilancia que hablan de riesgos, peligros o problemas y no de reacciones adversas a los medicamentos dejan tácito que las reacciones adversas son solo uno de los posibles efectos nocivos, que es lo que les venía diciendo. No es solo reacciones adversas, sino otros problemas relacionados con los medicamentos. Esto es para traerles un poco la situación de Colombia, y hablando ya un poco más de errores de medicación. Lamentablemente hemos tenido errores de medicación que han costado vidas, y de niños en particular. Esto en el 2020, antes de la pandemia, un error en la dispensación de un medicamento causó la muerte de 2 niños por la confusión de 2 medicamentos. Se les había prescrito albendazol y se les entregó tramadol. Como ustedes saben, la dosis de albendazol pues es el frasco completo, de tramadol son gotas. A los niños se les administró el frasco completo y lamentablemente los 2 niños murieron. Esto pues fue muy lamentable, y queremos que nunca se vuelva a repetir y que no se, digamos, repita, no suceda en otros países, porque, digamos,
perder dos pacientes ya es doloroso y dos niños que tenían una vida por delante, pues nos ha llevado a reflexionar mucho sobre qué vamos a hacer con respecto a los errores de medicación. Todavía nos falta muchísimo, pero ya se empieza a hablar más y a evidenciar más esta problemática. Estos son otros dos errores de medicación ya en el 2022, muy cerca el uno del otro, donde dos errores llevaron a, en un caso, el fallecimiento de una bebé que estaba en la unidad de cuidado intensivo precisamente por este error de medicación. Se le administró una dosis pues muchísimo mayor, debía recibir una dosis de 3 miligramos y en su lugar recibió una dosis de 100 miligramos y pues fue otro caso lamentable. Y en ese mismo hospital, estos dos casos son de un mismo hospital, hubo una sobredosis accidental de una niña de 14 años que recibió una dosis 10 veces mayor de una benzodiazepina. La niña pues estuvo, como lo dicen acá, por lo que permaneció dopada. 3 días la niña estuvo con am, observación médica durante estos 3 días, salió afortunadamente, pero pues fue un error que evidentemente pudo haber sido prevenido. Como vemos, estos errores de medicación pues nos han hecho pensar un poco qué va a pasar con la farmacovigilancia. La farmacovigilancia ha tenido una evolución interesante desde hablar solo de reacciones adversas, pasando un poco por gestión del riesgo y seguridad del paciente, que creo que es la ganancia más importante que ha tenido la farmacovigilancia en el país. Unir los programas de seguridad del paciente y farmacovigilancia, esto sobre todo a nivel asistencial, porque ha permitido que los esfuerzos de seguridad del paciente y de farmacovigilancia no estén cada uno por su lado, que es la invitación que yo les quiero dejar el día de hoy, es que trabajen como un solo equipo y que puedan implementar acciones de mejora que hagan que estos casos que lamentablemente han sucedido aquí en Colombia no se presenten y poder reducir al mínimo el riesgo de que cualquier reacción adversa, que es un poco más difícil de manejar, pero sí otros problemas relacionados con medicamentos sucedan. ¿Cuál es el objetivo del uso racional de medicamentos? Que es básicamente lo que queremos llegar desde la farmacovigilancia y la seguridad del paciente cuando hablamos de medicamentos. Recordemos que la seguridad del paciente pues, puede hablar de muchas otras cosas, como por ejemplo prevención de caídas, cirugía segura, pero hoy estamos hablando de medicamentos. Se busca que los pacientes reciban los medicamentos apropiados para sus necesidades clínicas a las dosis que se ajusten a sus requerimientos individuales durante un periodo adecuado de tiempo y al costo más bajo posible para ellos y para la comunidad. El costo me refiero, y se refiere la OMS no solo a dinero, sino también a riesgos y a consecuencias de estos riesgos. Esto es solo para traerles un poco el concepto que yo he querido desarrollar de uso racional de medicamentos y escoger como las fichas de un rompecabezas y unirlas para formar precisamente esa gran imagen del uso seguro de medicamentos. Debemos hablar de un medicamento correcto en su indicación, que tenga una eficacia y una efectividad, seguridad, que sea idóneo para el paciente, buen costo, posología, administración, duración adecuada, paciente apropiado, que haya un proceso de dispensación correcta y que evidentemente pues haya al lado de todas estas intervenciones un programa de farmacovigilancia muy fuerte que permita tener intervenciones en salud que favorezcan el uso seguro de medicamentos. Desde una perspectiva de salud pública, la epidemia de las reacciones adversas y en particular de las causadas por medicamentos que no son necesarios y en pacientes sobremedicados solo puede afrontarse promoviendo un uso más adecuado de los medicamentos. Y las reacciones adversas, pues tenemos un componente importante que es que no son prevenibles, pero también podríamos poner en esta reflexión los errores de medicación y otros problemas que sí pueden ser prevenibles. ¿Desde dónde podemos prevenir? Desde tener procesos adecuados de selección y adquisición, de prescripción, almacenamiento, dispensación, preparación y administración y un seguimiento adecuado. Todo en torno de la seguridad del paciente. Entonces, no dar solo un enfoque de un reporte y de un análisis, sino de medidas que puede implementar para adicionalmente mejorar la seguridad de los pacientes. Puede ser en entornos asistenciales, que es donde he tenido gran parte de mi trabajo, pero también en cualquier tipo de entorno y también trayendo otros actores como entidades regulatorias, como titulares de registro sanitario, pacientes cuidadores y todo el personal de la salud.
Y la idea es poner todos los conocimientos que tenemos nosotros como profesionales en efectividad, seguridad para beneficio del paciente. Todo lo que se conoce del medicamento, ponerlo en beneficio y no que se quede únicamente como una serie de datos recolectados. ¿Qué acciones prácticas entonces quiero yo proponerles desde mi experiencia aquí en Colombia y pues lo que hemos hecho muchos profesionales? Pero esto no solamente aplica acá, sino es factible de ser puesto en práctica en cualquier parte. Lo más importante, el compromiso de la gerencia. Recordemos que estos programas requieren de personal, requieren también de muchos recursos y es necesario que la gerencia esté muy comprometida con la seguridad del paciente para poder asignar recursos a la elaboración, a la implementación de estas actividades. Crear equipos multidisciplinarios para la gestión de los medicamentos, personas que conozcan muy bien el proceso, que sepan cómo hacerlo, para que asimismo puedan ayudarnos y darnos ideas a los equipos de seguridad del paciente y de farmacovigilancia. Diseñar protocolos institucionales que sean claros y tengan en cuenta las necesidades de los servicios. Tener una guía farmacoterapéutica y revisarla periódicamente. Esto es muy importante para no tener demasiadas opciones terapéuticas que puedan llevar a errores, hablando, por ejemplo, de medicamentos LASA o muchas opciones terapéuticas de un mismo grupo que de pronto no sea necesario o que no tengamos medicamentos que sí sean necesarios. Importante para mí, creo que una de las medidas que ha funcionado mucho en instituciones es establecer mezclas intravenosas institucionales. Estandarizar concentraciones, estandarizar solventes, estandarizar tiempos de administración y tipos de acceso. Probablemente no para todas, pero sí para algunas particulares como electrolitos. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud nos dice que no debe haber electrolitos concentrados en los pisos. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el servicio de farmacia? Estandarizar y con el equipo asistencial unas mezclas y tenerlas disponibles para que no se manipulen electrolitos concentrados o, por ejemplo, otros medicamentos de alto riesgo, inotrópicos o de pronto antibióticos. Cada quien decidirá en su institución cuál le va mejor. Registro electrónico a todo nivel, esto es supremamente importante. Ojalá pudiéramos tenerlo en todas las instituciones, pero si no, pues donde más se pudiera. Y evaluación del sistema desde una óptica de factores humanos. Los invito a que puedan leer sobre ergonomía y factores humanos. Un buen documento se los voy a mostrar ahorita, lo propone la OMS y pues ir poco a poco profundizando en este tema. Conciliación medicamentosa es algo supremamente importante y muy recomendado por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, hay guías que hablan específicamente de este medicamento, medicamentos de alto riesgo también nombrado por la Organización Mundial de la Salud, medicamentos LASA, recordemos que son los que suenan parecido y se ven parecido, identificación de alergias, definición y registro. ¿Por qué traigo esto? Porque si nosotros tenemos un paciente que él llega y dice simplemente, no, es que yo soy alérgico a, no sé, naproxeno y nosotros registramos es alérgico a naproxeno, ustedes saben que si es alérgico a naproxeno, probablemente sea alérgico a los AINES y le vamos a quitar una opción terapéutica muy importante, por ejemplo, para un paciente de ortopedia. ¿Qué ha sucedido? Y esto es un caso de la vida real. Hay pacientes que dicen, no, doctora, es que yo soy alérgico al naproxeno. Y voy y yo les pregunto, ¿qué es alérgico? ¿Por qué es un alérgico? Que me defina su alergia. Y dicen, no, doctora, es que me duele terrible el estómago, de verdad la gastritis se me pone terrible, esto en palabras de los pacientes. Y pues todos sabemos que eso no es una alergia, pero el paciente piensa que eso es una alergia. Si nosotros no hacemos un adecuado interrogatorio, podemos estar erróneamente clasificando a un paciente como alérgico y quitándole opciones terapéuticas. Y esto sucede para varios medicamentos. Esto es un ejemplo que les estoy dando. Recordar obviamente los correctos de administración, que enfermería pues es el llamado a fortalecer esta parte. Hacer doble chequeo, y eso no solamente lo digo desde enfermería, sino también desde el servicio de farmacia, desde incluso con el paciente, siempre hacer doble chequeo, qué estoy recibiendo, qué estoy entregando. Fortalecer el programa de farmacovigilancia, obviamente, hacer entrenamiento para todo el personal que apliquen técnicas de administración correcta. Créanme que así pensemos que esto es muy lógico, muchas veces es muy necesario en farmacovigilancia. ¿Por qué? Para que piensen que farmacovigilancia no es únicamente el reporte y llenar una hoja y ahí se acabó la farmacovigilancia. Ligarlo mucho con seguridad del paciente y conceptos sobre medicamentos. Y sobre todo establecer muy buenas vías de comunicación, de seguimiento y de monitorización del uso de medicamentos. Y lo más importante en este caso, informar siempre al paciente. Informar sobre las actividades que se están realizando con él, pero sobre todo
Si hay un error de medicación o hay una presentación de una reacción adversa a un medicamento, es necesario informarlo y ser muy abierto y transparente en la comunicación con el paciente. Esto es para traerles este documento, esta imagen de los paquetes instruccionales del Ministerio de Salud de Colombia, que si quieren lo pueden consultar, que es muy buen documento realmente. Si bien probablemente no les aplique muchas cosas, pero les puede dar una guía. Acá hablan sobre diferentes aspectos de seguridad del paciente y el capítulo quinto, si no estoy mal, es de seguridad en el uso de medicamentos. Ahora yo les estaba hablando de un documento hace poco que son las tendencias globales en seguridad del paciente del 2021 al 2030, publicado por la Organización Mundial de la Salud. Es un documento muy bueno, se los recomiendo muchísimo para que lean, les va a servir de aprendizaje, pero también para implementar actividades muy prácticas dentro de sus instituciones. Nos sigue hablando de Medication Without Harm, que recordemos que fue un reto que se estableció y pues nos llegó la pandemia y no se cumplieron muchas cosas, pero nuevamente retoma los aspectos relacionados con Medication Without Harm y otras cosas relevantes, pero nos habla sobre liderazgo, comunicación, sobre ergonomía y factores humanos que creo que va a enriquecer muchísimo los programas de seguridad del paciente y farmacovigilancia en sus instituciones. Pero que es importante, que no todo lo que está en todas las instituciones o en la literatura nos funciona. Lo que funciona en otro lugar puede no funcionar en mi sistema. Cada lugar tiene sus particularidades y como tal debemos adaptar los procesos a cada situación, que es un poco lo que nos trae la ergonomía y factores humanos, diseñar procesos de acuerdo a las necesidades de cada institución. Por eso no nos sirve que traigamos la guía de otra institución, que no, yo hice este proceso en tal servicio, ¿me puede servir? Puede ser que sí, puede ser que no, pero debo evaluar muy bien las particularidades, cómo se comporta cada servicio y si me funciona o no, y adaptar las cosas a cómo funciona, cómo es la dinámica de cada institución y de cada servicio y de cada equipo, porque puede incluso variar cuando cambiamos de equipo. Y pues lo más importante ya para ir cerrando es definir los verdaderos factores que hacen y que influyen que se materialicen los riesgos. Yo puedo decir que un riesgo se materializa porque, voy a inventar cualquier cosa, no había luz. Resulta que no, no es eso, es porque realmente alguien no pagó el recibo de la luz. Estoy inventándome cualquier cosa, pero es esa necesidad de conocer también nuestros servicios, también nuestros procesos, que sepamos específicamente dónde debemos intervenir, porque nosotros podemos intervenir en muchos pasos, pero cuáles son los más costo efectivos y los que más me van a dar impacto en la seguridad del paciente, eso es lo que debemos conocer. Y eso se logra realmente conociendo muy bien el servicio. Tenemos que traer a las personas que trabajan en el día a día en no sé, oncología, pediatría, unidad de cuidado intensivo, para que nos cuenten muy bien, no solo los que estamos trabajando en seguridad del paciente, podemos hacer actividades, no, de hecho, necesitamos traer a los que conocen verdaderamente el proceso, porque ellos nos van a dar una guía muy relevante de cómo definir los verdaderos factores. ¿Esto para qué? Pues para que en el entorno del uso seguro de medicamentos trabajemos pacientes, que es lo más importante, trabajemos siempre con los pacientes. La gerencia, que ya lo comenté, el equipo médico, el equipo farmacéutico, el equipo de enfermería, todos juntos podemos identificar muy bien el proceso, identificar los riesgos y hacer del uso seguro de medicamentos una realidad en nuestras instituciones. En conclusión, debemos construir equipo. Ese es el mensaje, realmente construyamos equipo, realmente conozcamos nuestros servicios. Yo digo que siempre hay que empelicular a la gente con la seguridad del paciente y la farmacovigilancia, que a la gente le guste, que no sea una obligación, que mostremos lo que sucede, que mostremos los resultados para que si ese equipo pueda llevar la institución de un punto A un punto B muchísimo mejor en términos de seguridad del paciente y de seguridad en el uso de medicamentos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Lo más importante es hacerse las preguntas correctas. Espero que sigan disfrutando esta jornada y gracias a SEMS por esta invitación, que espero sean muchas invitaciones más y en algún momento poder estar de manera presencial con ustedes. Les envío un gran abrazo desde Colombia, que tengan un bonito día.